Entonces, el segundo modelo estático se refiere a ángulos diferentes, alfa diferente de beta. Entonces, como la vez anterior, las tres cuerdas las tenemos en la gráfica: la cuerda vertical, que será la número 1, la cuerda de la izquierda, que será la número 2, y la cuerda de la derecha, que será la número 3. Entonces iniciemos colocando los dibujitos. Primero, el peso. El peso sabemos que siempre está dirigido hacia abajo, el peso. Luego tenemos la tensión 1. Acordémonos que la tensión 1 siempre va donde están sujetadas las cuerdas, acá en la parte de abajo y acá en la parte de arriba. Y ambas reciben el nombre de tensión 1 y tensión 1. Continuando con las manecillas del reloj, esta vendría a ser la tensión 2. Entonces tenemos acá la tensión 2, con su nombre, tensión 2. Y finalmente tendremos la tensión 3. Acá la tensión 3, tensión 3. De esta forma nos queda el gráfico elaborado: 3 tensiones, 3 cuerdas y una masa. Recordemos que estamos trabajando estática, donde las fuerzas están en equilibrio. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trabajar el peso. Vamos a suponer que para nuestra información nos van a dar una masa de 5 kilogramos, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados. Entonces recordemos, la masa de 5 kilogramos corresponde a la masa del cuerpo que nos entregan. El ángulo de 30 grados en este caso va a corresponder al de la izquierda y el ángulo de 60 va a corresponder al de la derecha. Entonces comencemos trabajando el peso. Recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, como la masa es de 5 kilogramos, entonces 5 kilogramos lo multiplicamos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. 5 por 10 me da 50 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me da newton. O sea, el peso, que es igual a la tensión 1. Por eso de acción y reacción tiene un valor de 50 newton. Entonces ya hemos averiguado la tensión número 1, que siempre va a ser igual al peso. A ver, la razón por la cual dejo estas pausas musicales es para que ustedes vayan asimilando los conocimientos que estoy expresando. Ustedes pueden cortar el video en estas pausas musicales y luego lo pueden retomar. Continuamos entonces. Vamos con la tensión 2 y la tensión 3. Recordemos que en la sesión anterior habíamos trabajado con el plano cartesiano. El plano cartesiano en el cual colocábamos todas las tensiones. Este centro del plano cartesiano corresponde al centro del gráfico. Entonces comenzamos. La tensión 1 pues quedaría la parte de abajo, acá. Esa sería la tensión 1, que ya sabemos que vale 50 newton. La tensión 2, miren lo que pasa. La tenemos acá y automáticamente la tensión 2 nos queda para descomponer. La vamos a descomponer en el eje X, quedando entonces tensión 2 en X, y en el eje Y, quedando tensión 2 en Y. Ya hemos descompuesto entonces las tensión 2 en tensión 2 en X, tensión 2 en Y. Vamos ahora con la tensión 3. Lo mismo. Tensión 3. Colocamos el nombre, tensión 3. Y exactamente igual. Tensión 3 en X y tensión 3 en Y. Ya hemos utilizado entonces el plano cartesiano. Falta solamente ubicar los ángulos. Ya sabemos cómo se colocan. El ángulo alfa, que se encuentra en la parte izquierda, pues va a quedar en la parte izquierda, acá, junto al eje X, junto al eje horizontal. Porque recordemos que está haciendo ángulo con el eje horizontal, entonces queda con el ángulo horizontal. Lo mismo el ángulo de 60 grados. 60 grados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos traspuesto todo lo que estaba en el gráfico de las cuerdas al plano cartesiano.
Ya tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Nos corresponde entonces ahora estudiar la parte algebraica de las ecuaciones de equilibrio. Bien, comenzamos entonces con las ecuaciones de equilibrio. Ahí tenemos nuevamente el gráfico y comenzamos. Equilibrio en el eje X. Acá tenemos el eje X. Recordemos, hacia la izquierda, tensión 2 en X. Hacia la derecha, tensión 3 en X. ¿Cómo se escribe eso? Así. Tensión 2 en X igual a tensión 3 en X. Recordemos que en X se multiplica por el coseno. Entonces, tensión 2 en X será tensión 2 multiplicado por el coseno de 30. Tensión 2 por el coseno de 30. Y en el otro lado tenemos la tensión 3 multiplicado por el coseno de 60, que sería la tensión 3 en X. Entonces sería tensión 3 por coseno de 60. Aquí ya nos damos cuenta de que estos dos, los cuatro términos son diferentes. En el modelo anterior se cancelaban estas dos expresiones, pero acá no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejamos una. Yo escogí tensión 2. Entonces, tensión 2 la dejo solita. Y coseno de 30 grados que está multiplicando, entonces me pasa a dividir. Entonces me va a quedar tensión 3, que multiplica el coseno de 60, y coseno de 30 pasa a dividir. Siempre lo coloco dentro de estos paréntesis para que se vea más ordenado. Vamos ahora con el eje Y. Hacia arriba tenemos dos. La componente tensión 2 en Y y la componente tensión 3 en Y. Y hacia abajo tenemos la tensión 1, que ya sabemos que vale 50 newton. Entonces hacemos la ecuación de equilibrio en el eje Y. Tensión 2 en Y, que sería tensión 2 por el seno de 30. Recordemos que siempre en Y es por el seno, cuando el ángulo está pegado al eje horizontal. Entonces tensión en Y por seno de 30. Más la otra tensión en 3 en Y, que sería T3 por el seno de 60. Y es igual a la tensión 1, que ya sabemos que vale 50 newton. Ya estas ecuaciones son más que todo como trigonométricas. Tensión 2 por el seno de 30 más tensión 3 por el seno de 60 igual a 50 newton. Entonces comenzamos a trabajar. Como tenemos dos incógnitas, tensión 2 y tensión 3, no podemos trabajar con una sola ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Este T2 que está acá, ya sabemos cuánto vale. Está aquí, mire. Tensión 2 es igual a tensión 3 por coseno de 60 sobre coseno de 30. Entonces, esto lo pasamos para acá. Yo lo he colocado en color rojo para que sea más pedagógico. Entonces, T2 me quedaría T3 coseno de 60 sobre coseno de 30 por el seno de 30, más acá no cambiamos nada. T3 continúa igual, seno de 60 y seno de 60 continúan igual a 50 newton. Bien, ¿qué sigue ahora? Tensión 3 aparece acá y tensión 3 aparece acá. Entonces, como la idea es despejar, utilizamos álgebra. Sacamos factor común. Entonces, tensión 3 de acá y tensión 3 de acá, vamos a colocarlo aquí por fuera. Miren. Aquí yo coloqué un corchete para indicar que saqué a tensión 3. ¿Y qué me queda por dentro? Pues me va a quedar coseno de 60 sobre coseno de 30, aquí está, por seno de 30. Entonces, toda esta parte de acá queda de primera, porque T3 ya quedó por fuera. Más, como T3 ya salió, solo me queda seno de 60. Entonces, seno de 60. Y aquí cerramos el corchete. Igual a 50 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que ya T3 está casi lista para despejar. Entonces, en el siguiente tablero, vamos a ver cómo T3 queda despejada. Ya podemos adelantar algo. Todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, veamos cómo queda. Acá está. 50 newton está en la parte superior y todo lo que estaba acompañando a T3, que era lo que estaba en el corchete, quedó en la parte de abajo. Generalmente es importante mantenerlo todo escrito de esta forma para luego meterlo en la calculadora. Entonces en la calculadora escribimos 50 dividido, abrimos acá un paréntesis,
coseno de 60 grados sobre coseno de 30 por seno de 30 más seno de 60. Aquí cerramos nuevamente y la calculadora nos bota como resultado tensión 3 igual a 43,30 newton. Pueden trabajar con 2 decimales. Recuerden que las operaciones en el taller a veces toca redondear. Por eso muchas veces no les da exactamente igual el número. Entonces hay que redondear. Bien, ya sabemos cuánto vale T3. Pero recordemos que en el tablero anterior T2 no habíamos alcanzado a despejarlo completamente. O sea, lo trabajamos así para poderlo continuar en la siguiente ecuación. Pero falta todavía reemplazar para saber cuánto vale T2. Entonces, como ya sabemos cuánto vale T3, sencillamente reemplazamos. Entonces, recordemos que es que T3 coseno de 60 sobre coseno de 30. Entonces, hacer el reemplazo, me va a quedar T2 igual a T3, coseno de 60 va a la parte superior, coseno de 30 va a la parte inferior. Hacemos el reemplazo. Θ ya sabemos cuánto vale, lo escribimos acá. Aquí colocamos entonces entre paréntesis estas dos cositas, dos cosenos. Utilizamos la calculadora y nos da como resultado tensión 2 igual a 25 newton. Ya tenemos entonces las tres tensiones, que era lo que estábamos buscando. Finalmente, entonces vamos a ver cómo nos queda el resultado. La tensión 1, que es la que iba hacia abajo acá, vale 50 newton, porque es igual al peso. Yo siempre repito eso porque es una pista importante para cuando ustedes hagan el taller. Tensión 1 igual al peso. La tensión 2, que sería esta, me dio 25 newton. Y la tensión 3 me dio 43,30 newton. Aquí hay algo interesante. Observen que la tensión 2 es más pequeña que la tensión 3. Esta vale 25 y esta vale 43,30. Y es exactamente similar al ángulo. Cuando el ángulo es pequeño, 30 grados, la tensión que corresponde a esa cuerda también es pequeña, 25 newton. Mientras que en el otro lado el ángulo es más grande, entonces la tensión 3 en este caso también es más grande. Esto es una pista importante. Cuando hagamos el taller, de pronto en alguna pregunta nos podrán decir eso. Si el ángulo es proporcional a la tensión. Entonces ya tenemos esa pista de acá, de este tablero. Bien, espero que hayan entendido todos los temas que hemos analizado y deben responder ahora el taller. Muchísimas gracias.